Hola, bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. Y yo soy Rosalía Navarro. Hoy os traigo la reseña de una novela de una serie. La herencia de los huesos, de Ellie Griffiths. La cuarta entrega de la serie dedicada a la arqueóloga forense Ruth Galloway. Tiene anteriores novelas, como puede ser Los ecos del pantano, de 2019, El umbral de la mentira, de 2021, Una tumba entre las rocas, de 2022, y esta, La herencia de los huesos, de 2023. Personalmente las he leído todas. No todo el grupo, pero esta última, La herencia de los huesos, pues está incluida en el catálogo de las chicas Brit. Vamos a leer un poquito la sinopsis. Venga, vamos a ello. La arqueóloga forense, Ruth, tiene que resolver un asesinato relacionado con la misteriosa historia de un obispo medieval y una antigua maldición aborigen. En un museo privado de Norfolk, todo está listo para la apertura del féretro de un obispo del siglo XIV. Han invitado al evento a personalidades destacadas y a los principales académicos de la universidad, entre ellos a Ruth Galloway, nuestra protagonista. Pero justo antes de que comience la ceremonia, se produce un trágico descubrimiento. El director del museo aparece inconsciente junto al féretro y nada se puede hacer para salvarle la vida. A su pesar, Ruth se ve involucrada en la investigación, de la que se hace cargo el inspector Harry Nelson. Cuidado con Harry, que este inspector está muy relacionado en la serie. Las únicas pistas en manos de la policía son unas cartas amenazadoras y una antigua leyenda que despierta los temores de los más supersticiosos. Pero Ruth sabe que son los huesos los que tienen todas las respuestas y solo ella es capaz de descifrar su mensaje. Bueno, esta sería la sinopsis. Ruth se ve involucrada pues en un caso de la policía porque precisamente a un evento en el que ella ha sido invitada, pues aparece una persona que muere. Y ahí hay la apertura de un féretro medieval de un obispo y todo un misterio alrededor. Vamos con la novela. Es una novela dedicada, como ya he dicho antes, a la arqueóloga forense Ruth Galloway, y la verdad es un personaje muy potente, el de Ruth, especial, original, y su historia luego personal también. Los que habéis leído la serie o alguna de las series, sabéis que Ruth tiene un lazo especial con Harry Nelson, el inspector de policía. La historia personal de Ruth se mezcla con la trama de dos asuntos misteriosos a la vez, diría yo. Dos asuntos que, aunque están relacionados, se cogen muy por los pelos, también hay que decirlo. Y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, pero tiene algunas cositas de esta novela. Recuerdo que la primera que leí, Los ecos del pantano, me gustó mucho, pero ya la tercera, Una tumba entre las rocas, empezó a hacerse muy pesada la lectura de esta obra. Y esta cuarta ha provocado que algunos miembros del grupo de lectura la abandonen. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué. Aunque la historia es muy interesante, que se mezcla toda esta trama, se mezcla este misterio de la apertura del féretro, lo de los huesos y la muerte de una persona, se mezcla muy bien con la historia personal de Ruth, de la protagonista. Hay momentos en que falla la unidad de la novela, pero vamos a tratar este tema, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. El primer fallo que yo encontraría aquí es que se abusa de las descripciones pasivas. De hecho, las descripciones pasivas lo que hacen es frenar el ritmo, para la historia, la dejan congelada. Imaginaros a los personajes en una obra de teatro congelados porque alguien sale allí y nos explica cómo está hecho el decorado. Imaginaros. Estas son las descripciones pasivas en realidad. Ahora paramos la escena, está la escena interesante. Por ejemplo, se va a abrir el féretro, lo paran y empiezan a contarnos pues que allí había un cuadro, que allí lo han pintado con no sé qué, que no sé cuánto. Eso todo un capítulo. O se congela. En un teatro, estás viendo una obra de teatro, se congela a los personajes, a los actores, para explicarnos físicamente y psíquicamente cómo son dos personajes. Sería inconcebible que en una obra de teatro sucediera eso. Y sin embargo en la novela sucede. No debería suceder, pero sucede. Volvemos a caer en lo mismo.
Las dichosas descripciones pasivas y activas que cuando no se manejan bien, lastran el ritmo y la hacen pesada. Especialmente esta novela es un fallo muy grande, pero que muy grande. Bueno, el equilibrio es el fallo que tiene la novela, el equilibrio. Sobran cosas, se crean expectativas que no se desarrollan y aparecen informaciones que no sirven para nada. Datos que no acaban de cuajar o que no nos llevan a ningún sitio, dejándonos en un callejón sin salida, que luego cuando acabas la novela te preguntas por qué, para qué sentido tiene, y si ha sido una especie de paja para rellenar una serie de páginas. Esto es lo que ha sucedido. Y la unidad, claramente la unidad entre las tramas, hay dos acontecimientos importantes aquí: la muerte de una persona y el hecho de que, y la historia de un obispo medieval que se va a abrir el féretro junto con una serie de antiguas maldiciones aborígenes. Ahí hay una mezcla que no está unificada, no acaba de cuajar, no se acaba de unificar en la historia y está muy mezclada, pero no unifica. En realidad esas historias podrían haber ido por separado, no están unificadas, ¿de acuerdo? Sobran cosas. Hay mucha información que tú esperas que se desarrolle, pero no se acaba de desarrollar. Sobre todo el hecho de que para mí fue muy importante el misterio del obispo y no se acaba de aclarar, porque ahí se abre el féretro y se encuentra una cosa y para mí no se acaba de aclarar. Son como datos que ni van ni vienen y no acaban de ser relevantes para la historia ni para el caso, ¿de acuerdo? Y esto sucede porque siguen pecando los escritores de la reescritura a la hora de revisar un manuscrito. El manuscrito tiene que tener varias lecturas, por lo menos 3 lecturas, el manuscrito original. La primera sería hacerse una serie de preguntas: dónde quiere ir, cuál es el tema de la novela. Los que conozcáis un poquito las Sagradas Escrituras, por ejemplo, es un libro complejo, lleno de historias, y sin embargo tiene un tema común, tiene un hilo conductor. La Biblia tiene un hilo conductor. Y os pongo de ejemplo este libro porque es bastante complejo. Sabéis que la Biblia tiene muchas cosas, muchas pequeñas historias, abarca un espacio de tiempo muy grande la historia, en el espacio temporal, y luego tiene pues sus profecías, sus advertencias, sus mandamientos, pero todo sigue la misma línea, si os habéis fijado, tiene el mismo tema, al final todo es el mismo tema. Si habéis leído alguna vez la Biblia, las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, todos mantienen el mismo hilo unificador, la misma unidad. ¿Cuál es la unidad, por ejemplo, de la Biblia? Al final es el reino de Dios, cómo llegar al reino de Dios, cómo se restablece el reino de Dios en la tierra, cómo se tenía y se perdió, desde Adán y Eva, cómo se perdió y cómo se restablecerá. Apocalipsis, ¿no? El Armagedón, el milenio, los 1000 años que Dios dará, la restauración del paraíso, ¿no? Y en esa línea tenemos al personaje, por decirlo así, al Redentor, al Salvador, su línea descendiente, sobre todo en el Antiguo Testamento, veremos de dónde desciende, de qué personajes, y luego en el Nuevo Testamento, cómo llega ese Salvador y propone una serie de cosas para llegar a ser uno de los sobrevivientes del fin del mundo, ¿no? En realidad la línea unitaria que tiene toda la Biblia es el reino de Dios, restablecer el reino de Dios. Esas preguntas se las tiene que hacer el autor cuando hace su primera lectura. Y hace muchas preguntas. ¿Dónde queremos llegar? ¿Dónde quiere llegar? ¿Hay una unidad? En esto ha fallado Ruth. Ruth, yo ya el personaje lo confundo con... Es que impacta mucho, es que es muy bueno el personaje. Yo por esto he seguido la lectura, por la historia personal de Ruth. Es lo que más me ha emocionado y la coherencia que tiene este personaje. No, Ruth no, Eli. La escritora lo que ha hecho es que no se ha hecho estas preguntas y el tema ha quedado muy diluido porque ha añadido muchos ingredientes que luego no ha sabido desarrollar muy bien. ¿De acuerdo? Esta sería la primera lectura. La segunda lectura sería un poquito retocar cosas, hacerse más preguntas, tachar, añadir, sustituir, acortar, desarrollar sin miedo. Y también tener la tranquilidad de que nada es definitivo. El primer borrador ni el segundo son definitivos. Hay que seguir trabajando.
Cosa que muchos autopublicados, la verdad, muchos autopublicados les cuesta. Y como siempre digo, acaba vendiéndonos los borradores. Un buen escritor no se cansa de reescribir. Porque un buen escritor es como un explorador. Tiene que tener una serie de cualidades que le permitan sobrevivir a la selva que se encuentra en un primer manuscrito. Desarrollar los sentidos, la percepción, detectar cuando una palabra está bien, cuando todo va a ir perfectamente, cuando algo encaja, cuando nada encaja, cuando hay que sacar. Y cuesta mucho que los autopublicados hagan esta reflexión y esto. Ya no hablo que esto también puede suceder en grandes editoriales, porque esto ha pasado precisamente en una novela publicada por Maeva. O sea que no solamente los autopublicados. Y un tercer borrador sería importante, una tercera lectura, que como dijo Flaubert, sería importante hacer esa lectura a gritos, decía Flaubert, a gritos, en voz en alto, para ver que todo cuadra, que todo esté en sintonía, que se utiliza la palabra justa. Qué interesante. No me vale eso de no tengo dinero para hacer talleres de escritura creativa. Hay muchísimas fórmulas hoy en día gratuitas en la red. No vale eso, no vale. Y lo que ha sucedido en esta cuarta entrega de la protagonista de la serie Ruth Galloway, que ha habido muchos socavones en la trama. Una pena porque es muy interesante. A mí ha habido cosas que no se han desarrollado y esto me ha molestado un poquito. En general la recomendaría porque es interesante la historia de Ruth, pero bueno, que tengáis paciencia a la hora de leerla, porque desquicia un poquito, Ya os digo que hemos sido poquitos los que hemos acabado la novela en el grupo de lectura. Pues nada más. Sabéis que esta obra entra dentro del catálogo de las chicas Brit del 2023. Estamos ya, nada, a 4 o 5 semanas de cerrar el catálogo, que lo cerramos el día 1 de diciembre, para meternos el día 6 de diciembre en Cónclave, para elegir las 10 finalistas de toda una lista de nominados, las 10 finalistas que optarán al premio, a 2 premios en la gala de los 7º premios Brit. A ver, pues que sepáis que esta obra pertenece, no está nominada a nada, no nominamos a nada a esta obra porque no ha cuajado. Y nada más. Adiós.